Hay que alinear la mente y el corazón. Así comienza un texto que leí alguna vez y que me quedó muy grabado. ¿Cómo un libro puede comenzar así? He conversado muchas veces sobre lo ocurrido en dictadura. He escuchado testimonios de personas que pasaron por el verdadero infierno en este plano, y nunca dejo de asombrarme de la maldad que existe en el único ser pensante de este planeta. ¿Hasta dónde puede llegar la perversión? ¿Cómo es posible que seres tan miserables se junten en un mismo territorio y puedan dar rienda suelta a todas sus más atroces ideas? Chile es un país extraño. Es un lugar donde el abuso es algo bastante cotidiano. Los historiadores nos han contado cómo el baño de sangre obrera ha sido parte cotidiana de nuestro mal llamado desarrollo. Le llamaron pacificación a un sometimiento de forma violenta de un poder sobre un pueblo. Celebran el triunfo de una guerra que fue provocada por intereses extranjeros. Acá no se enjuicia a quienes dispararon contra el pueblo, que solo exigía derecho a una vida digna, y creo que me quedaré corto con los ejemplos, dado que hasta el día de hoy, en este territorio, es un pecado no pertenecer a un círculo de privilegio. Durante la década de los 70, esta tierra se convirtió en el ejemplo para el mundo, al elegir democráticamente un presidente socialista. En plena Guerra Fría se daba la oportunidad de que un modelo de vida fuera implementado a través de la decisión popular, pero la alegría duraría muy poco. Fuerzas extranjeras estrangularon al país. La escasez de productos para el consumo fue la forma de poner a parte de la ciudadanía en contra del gobierno. Parece una broma de mal gusto pensar que los principales opositores fueron quienes nunca sufrieron de ninguno de estos problemas, pero permearon a la sociedad y fueron hábiles en poder cambiar el pensamiento de algunos que en primera instancia sí apoyaban el proyecto Salvador Allende. La historia cuenta que un 11 de septiembre se llamaría plebiscito, una forma democrática de saber si el gobierno contaba con el apoyo popular, pero era demasiado tarde. Nuevamente las armas de estos malditos apuntarían al pueblo y esta vez venían por todos. Si alguien me preguntara si el terror existe, yo respondería que sí. Chile es uno de esos lugares. De niño me crié escuchando por parte de mi familia sobre la creación de closets con doble fondo para esconderse los allanamientos. De historia de amigos que se despidieron y nunca más se volvieron a encontrar. De madres que buscan a sus hijos. De familias destrozadas por uno de los peores horrores que se puede presentar: la tortura. Un libro te puede hacer sentir sensaciones, te puede llevar a lugares inexistentes, te puede hacer reír o llorar. Pero ¿qué pasa cuando un libro te sumerge en lo más horrible que puede existir en este plano? ¿Cómo es posible que una lectura se convierta en un verdadero tormento para quien va descubriendo a través de cada palabra que la maldad no tiene límites? En mi experiencia personal debo reconocer que nunca imaginé llegar a poder sentir tanto mientras recorría un texto, pero sí, el dolor traspasa y te acompaña, ya que uno siente con cada letra como una persona es destruida por verdaderos psicópatas amparados por el Estado. Para muchos, la palabra tortura es un término que se define como un método de poder someter de forma violenta a una persona con el fin de extraer información. Pero es mucho más que eso. No solo destruye por completo a la persona que es sometida, sino que también al entorno de esta, y ojalá traspase generaciones, que las huellas dejadas por estos malditos permanezcan por años y que nunca se borren. Pero ¿cómo alguien se vuelve torturador? Lamentablemente la historia nos ha contado como siempre el poder ha ido sofisticando estas aberraciones, que se han creado verdaderas universidades del mal. Tanto civiles y militares han entregado su inútil conocimiento para nutrir de información cómo hacer sufrir sin piedad. A esto hay que sumar que existen personas que no sienten ninguna empatía por los demás. ¿Cómo odiar a alguien que no conoces? ¿Solo saber que su único pecado es pensar de forma distinta? Quizás ahí hay una respuesta. ¿Estas personas piensan antes de actuar? Me pregunto, ya que muchas veces uno escucha como respuesta, como justificación, que solo obedecieron órdenes, pero a su vez no reconoce que pasaron por un proceso de entrenamiento que los convierte en verdaderos monstruos, bestias que podían estar en horario de oficina destrozando la vida de personas y luego al finalizar su jornada laboral marcaban una tarjeta y volvían a sus casas a jugar con sus hijos. Aunque suene irreal, esta fue la vida que vivieron cientos de personas en este extraño país, y lo peor es que en estos días caminan por las calles ocultando su pasado. Una vez escuché cómo se corría la voz, esa voz que recorría las poblaciones, un murmullo oscuro que avanzaba como una neblina maligna, amenazadora, que repetía una y otra vez que estaban avisados: cuídense, ya sabe lo que les pasará. Por supuesto que los lugares que ocupaban estos cobardes eran secretos, pero no así los métodos. Miedo. Eso querían que rondara en las calles en aquellos años. El miedo venía acompañado con la sombra de saber que los traidores de tu propia clase te podían entregar. Lamentablemente la historia de los sapeos por parte de pobladores se repetiría una y otra vez. Hazme un favor, tómate un minuto, cierra los ojos e imagina. Vas camino a la sala de tortura.
Sabes que sentirás un dolor dentro de lo más profundo de tu ser, que serás herido de manera brutal, que mientras puedes estar siendo electrocutado o quemado, escucharás risa a tu alrededor, que mientras tus muelas están siendo taladradas, alguien pedirá un café para el frío o para poder seguir torturando sin sentir cansancio. Tienes la cara tapada con una capucha que ha sido utilizada por otros prisioneros. El olor a sangre te envuelve, en conjunto a un sinfín de olores. Solo de pensar esto, tu estómago se aprieta o no. Lamentablemente, esta fue la realidad que vivieron cientos de compatriotas durante esos terribles años. Comencé este relato con una pregunta que leí. Ahora que llegaste acá, ¿te parece un poco fuerte? La introducción del libro que hago alusión es El despertar de los cuervos de Javier Rebolledo. Y sí, un libro te traslada y te puede hacer sentir mucho más. En este caso, el autor te narra los horrores durante la dictadura en Chile. Y sí, para muchos, fue el lugar más parecido al infierno.